Dios le bendiga y Dios le guarde en esta hora. Le habla su hermano y ministro, evangelista Joale Soto, compartiendo una poderosa palabra de nuestro Señor. Como algunos saben, el día de ayer, mi amada abuela partió. El Señor nos da una esperanza, ¿sí? A todo aquel que lo acepte, nos da una esperanza de la resurrección. El, el verdadero mensaje que la iglesia siempre debería dar conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Es sobre sus promesas, sobre lo que el Señor ha hablado, lo que el Señor vino a hacer acá en la tierra mientras estuvo caminando con los discípulos. Dios fue el primero, ¿verdad?, en predicar su evangelio, en predicar su palabra. Nosotros hemos sido lo que hemos seguido el mensaje, lo que hemos seguido después de él. Los discípulos en la última cena, cuando estuvieron con el Señor, le dijeron: Señor, ¿cómo sabemos que a donde tú vas nosotros también iremos? Y el Señor les dijo: dejaré mi Espíritu Santo con ustedes, Él les testificará que irán hacia donde yo voy. Ustedes vendrán después de mí. Si hacen lo mismo que yo he hecho, sabrán de seguro que van a ir a donde yo voy. Entonces, ¿a dónde fue el Señor? Dios, así como fue quien nos trajo su mensaje del Evangelio, Él fue el primero en resucitar de entre los muertos. Dios resucitó de entre los muertos y su palabra nos enseña de que todos resucitaremos. Él fue el primero y ahora nosotros somos los que continuaremos, resucitaremos. Vendrá el día de la resurrección. Dice que los muertos en Cristo resucitaremos primero. Y todo el que no haya muerto en Cristo, el que haya muerto en pecado, resucitará después y será juzgado. Será juzgado. Todos serán puestos por la diestra del Señor, serán puestos bajo los pies del Señor, serán juzgados por el Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra, este mensaje que quiero dar hoy es sobre el apóstol Pablo. Leamos quién fue el apóstol Pablo, pero antes de leer el mensaje que quiero dar hoy, entregar a la iglesia y también a todos aquellos que no conocen del Señor, que quieren conocer del Señor, que quieren conocer su promesa y que quieren entender su propósito. Yo voy a darle un pequeño resumen de quién fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era de descendencia romana, perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo fue un hombre vigoroso, joven, que se le dio la potestad de perseguir a la iglesia, se le dio la autoridad de perseguir a la iglesia, de asesinarlo y apresar a todo el que predicara en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo tuvo una revelación de parte del Señor que se le presentó, ¿sí? Y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo le preguntó: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Acá el Señor deja en evidencia que todo aquel que persigue a la iglesia, todo aquel que actúa en contra de un varón del Señor, de un varón, de una varona de Dios, está persiguiendo o está maltratando a nuestro propio Señor Jesucristo, no es a nosotros. Entonces, también la palabra nos deja saber eso en otro versículo donde a algunos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos personas, en tu nombre hicimos cosas, y el Señor le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca lo conocí. Entonces a otros en ese mismo versículo el Señor les dice: por tanto, de que me viste con hambre y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber, me viste en prisión y me visitaste, me viste enfermo y me visitaste. Entonces ellos preguntarán: Señor, ¿en cuándo nosotros te vimos enfermo o hambriento o sediento y te dimos de beber? El Señor dice en su palabra: por cuanto lo hiciste con estos más pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces el Señor siempre está diciendo que todo aquel que tenga su presencia es un
un justificado, es un santo ante el Señor. Entonces, cuando tú tienes la presencia del Señor, todo lo que a ti te hagan es por lo que el Señor hizo en nosotros. Todo lo que te hagan bueno o malo, lo hacen al Señor, no a ti. Hoy en día, antes de compartir la palabra, quiero explicar que muchos hermanos en Cristo están diciendo que ya el tiempo se acerca, que empezó la persecución con la iglesia, que ya nos están persiguiendo, que, eh, em, que ya en muchos lugares, hermano, la persecución siempre ha existido. Desde que el Señor vino, dijo: arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios ya está aquí. Entonces, la persecución en la iglesia comenzó desde el Señor Jesucristo en adelante, hermano. El Señor Jesucristo fue perseguido, fue el primero. Entonces, el mensaje real es que todos están bajo el juicio de Dios. Todos están bajo el juicio de Dios y todos tienen que arrepentirse de su pecado. Todos tienen que arrepentirse para que encuentren misericordia ante el Señor, para que encuentren salvación y puedan tener esa esperanza de la resurrección de entre los muertos, para que puedan resucitar y tener vida eterna en Cristo Jesús, así como nuestro Señor está vivo. Y la mayor evidencia de eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo fue perseguido. Acuérdense que el Señor no falló. Hay gente que dice, es que la Biblia es un libro muy antiguo, es un libro que, ¿cómo sabemos si ahí está todo lo suficiente? O ¿cómo sabemos si esa es la verdad? Bueno, hermanos, ve, acá está todo, toda la palabra del Señor, todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, cómo acercarnos a su reino, está escrito acá en su palabra. Acá no nos hace falta nada, hermano. Dios puso cada ejemplo, puso cada cosa en su palabra. No hace falta nada, no hace falta ni agregarle ni una coma ni un punto a la Biblia, porque ya todo está bien escrito, está bien planteado. El Señor guardó esta palabra. En el libro del profeta Ezequiel y del profeta Jeremías, nos podemos dar cuenta que fue un libro escrito 540 años antes del Señor Jesucristo. Y constantemente el pueblo de Israel caía en pecado, hermano, porque el pueblo de Israel también son seres humanos, son como nosotros, y también a veces se querían entregar a la fornicación, al adulterio, a la idolatría, y entonces pecaban y le daban la espalda al Señor. Cuando el pueblo de Israel pecaba y le daba la espalda al Señor, en ese tiempo de Jeremías y Ezequiel, el pueblo de Israel se le quitó todo, hermano. Fueron vendidos como esclavos, sus mujeres, se le quitó todo el oro, todas sus riquezas se les quitaron, hermano. Se llevaron todo, todos se robaron. Pero el Señor solo guardó una cosa, que fue su palabra. Su palabra fue guardada por el Señor. Y esa misma palabra ha sido guardada hasta este tiempo, hermano. Hay que confiar en Dios y ir a la Biblia para que puedan entender el mensaje de Dios. Esto jamás se va a perder hasta que el Señor cumpla su propósito y venga la resurrección de los muertos, venga su arrebatamiento de la iglesia y venga el día del juicio a la tierra. Ya estamos en final de los tiempos. Eso sí es algo muy real. Estamos en el final de los tiempos porque la palabra dice que en el final de los tiempos la ciencia sería aumentada. Y ya hemos visto que en estos últimos 100 años la ciencia ha dado un paso muy increíble. Ha dado un paso tan increíble que hoy muchos varones podemos llevar su mensaje a multitudes de personas a través de las redes sociales, a través de un video en internet. Así como en internet se promueven muchas cosas malas, también hay muchas personas que están peleando por llevar ese mensaje del Señor a cantidades de personas. Mientras más personas posibles se le pueda llevar el mensaje, más personas serán salvas y conocerán la verdad. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora sí, haciendo esta introducción, vamos a empezar a leer el mensaje poderoso de la palabra del Señor, lo que quiero compartir. Y dice su palabra en Hechos 22. Voy a leer bastante, hermano. Normalmente las personas tendrán que tener paciencia, porque voy a leer bastante, porque normalmente muchas personas no leen la palabra del Señor. Y como no leen la palabra del Señor, no entienden sus promesas, no entienden su propósito. Normalmente la gente cuando va a la iglesia, el pastor lee un versículo, como máximo 2, 3 o 5 versículos, y no se profundizan a veces en lo que es la palabra del Señor. Entonces, en este momento vamos a leer
un poco. Vamos a leer, tampoco mucho, pero sí vamos a leer un poco. Así que paciencia, y le pido en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo abra los entendimientos, Señor. Quita esos corazones de piedra de las personas, Señor, y que su entendimiento les permita recibir el mensaje del Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra. En Hechos 22 dice, hermano, dice, el apóstol Pablo, acá en esta parte de la porción de la palabra, ya voy a hablar de que el apóstol Pablo ya había predicado, ya había ido a muchos lugares a predicar la palabra, y en este momento el apóstol Pablo había entrado a Jerusalén. Cuando el apóstol Pablo en Damasco fue a predicar, la palabra nos enseña de que las personas quedaron atónitas, quedaron asombradas porque decían, bueno, este no era el hombre que venía a perseguir a los que predicaran en el nombre de Jesús, y ahora lo vemos que está predicando en ese nombre. La gente crujía sus dientes y deseaban matarlo. Deseaban matarlo, ¿por qué? Porque se supone que el apóstol Pablo iba a perseguir a la iglesia, iba a asesinar a los que predicaran en el nombre de Jesús, lo iba a meter preso. Pero entonces, como el Señor se le apareció en medio del camino y lo dejó ciego, el apóstol Pablo tuvo 3 días sin beber agua y sin comer alimento para que el Señor lo perdonara y abriera de nuevo sus ojos. Cuando el Señor abrió sus ojos, dijo, voy a cumplir el propósito en él. Entonces, hermano, esto lo explico para que entiendan a partir de ahora lo que yo voy a leer, porque el apóstol Pablo en este momento había entrado a Jerusalén y empezó a predicar. De ahí de Damasco fue llevado a otras naciones y regresó a Jerusalén a predicar en el nombre de Cristo Jesús después de haber hecho la obra. Entonces, ahora sí, mira lo que dice acá en el Hechos 22. Dice, hermanos y padres, oí ahora lo que voy a decir en mi defensa, porque ya lo estaban acusando. En este momento a Pablo lo habían puesto frente a un tribunal y lo estaban acusando. Los judíos lo sacaron de la sinagoga, lo sacaron de donde andaba predicando en el nombre de Jesús, porque esas personas eran muy celosas de la ley, eran supuestamente celosos de la ley y querían guardar todo lo que la ley de Moisés le había dado, pero en realidad la ley de Moisés vino a nosotros para que nos diéramos cuenta que ningún hombre puede cumplir la ley. La ley es no idolatrarás dioses falsos, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo con todo tu corazón, con todos tus pensamientos, con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no robarás, no, no fornicarás, no dirás falsos testimonios, que es decir mentiras, honrarás a tu padre y tu madre. Bueno, hermano, para no seguir diciendo más, hermano, la razón real es que el Señor resumió la ley en solo simples 2 pasos, porque el Señor se le tentó y le dijeron, si pudiera resumir la ley en los 10 mandamientos en tan solo 2 cosas, ¿qué nos diría? Y el Señor dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu pensamiento, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al hacer esto, hermano, está cumpliendo todos los mandamientos. Pero si no tienes el Espíritu Santo del Señor contigo, no lo vas a poder hacer. Porque el hombre, en su condición de hombre, dice la palabra de Dios que su corazón se inclina al mal. Se inclina al mal. Y por eso no puede un hombre cumplir la ley del Señor. La ley solo está para dejar en evidencia de que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Si el hombre se pudiera salvar a sí mismo, el Señor Jesucristo no hubiera venido a morir en la cruz. Hermano, tú hubieras sido un sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, y el Señor se hubiera quedado en su reino. Porque Él es rey, rey de reyes y Señor de señores. Está en su trono, hermano, está vivo. Entonces mira lo que dice Pablo ahora, después de que ya yo les expliqué todo esto, hermano. Ahora sí vayamos a la palabra del Señor, como les explico. Ya estaba siendo juzgado Pablo, lo habían puesto delante de un tribunal, porque esta gente no soportaba lo que Pablo predicaba en el nombre de Jesús. Entonces escuchen. Voy a decir a mi defensa, al oír que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Los que estaban allí, acuérdense que les expliqué de que Pablo era de descendencia romana, pero tenía la habilidad de que podía hablar en hebreo. Hermano, Pablo tenía todos los dones, tenía don de lengua, ¿sí? Entonces escuchen,
guardaron silencio, y dijo: yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero educado en esta misma ciudad, a los pies de Gamaliel, instruido cuidadosamente en la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy, que perseguí a muerte a este camino, o sea, al camino que él está predicando hoy en día, al camino que predicó en ese momento, que es el Evangelio. Él dice que lo persiguió a muerte. Entonces sigamos, dice: prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. No importaban que fueran mujeres, hermano. Él los agarraba, y si lo veía predicando en el nombre de Jesús, le iba a ir muy mal a usted. Entonces escuche: como también el sumo sacerdote y todos los ancianos son testigos, hasta recibí cartas de ellos para los hermanos de Damasco. Y fui para traer preso a Jerusalén a los que estuviesen allá, para que fueran castigados. Pero como al mediodía, al llegar cerca de Damasco, de repente me rodeó una gran luz del cielo, y caí al suelo, y una voz me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondió: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mis acompañantes vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pregunté: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco. Allí te dirán lo que te está asignado que hagas. Como yo no veía a causa de la claridad de aquella luz, llevado de la mano por mis acompañantes, llegué a Damasco. Entonces un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que habitaban allá, vino a verme, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante pude verlo. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oiga la luz de su boca. Porque has de ser testigo suyo ante todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate, y lava tus pecados, e invocando su nombre. Cuando volvió a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. No recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo iba de una sinagoga a la otra, y encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estuve presente. Consentí su muerte y guardé la ropa de los que lo mataban. Y me dijo: ve, porque tengo que enviarte lejos a los gentiles. Entonces, hermano, ya se están dando cuenta cómo eh, eh, allí Pablo hablaba con el Señor. Allá hablaba con el Señor, hermano. Y el Señor le dijo que él iba a ser testigo, que Pablo iba a tener que ir y testificar de lo que el Señor había hecho, hermano. Así el Señor me empezó a ministrar el día de ayer, que así yo mismo tenía que ser testigo para la propia iglesia de lo que Él me muestra a través de sueños, hermano. Dios me ha dado un don tan especial, hermano, que les confieso que en muchas veces a ese mismo don a mí me ha causado a veces temor, hermano, porque el Señor me da unas revelaciones por medio del sueño, que uno, si no está bien con el Señor, si uno no tiene el Espíritu, hermano, son revelaciones que dan a la carne, dan miedo, hermano, dan miedo, porque son revelaciones espirituales que el Señor a veces me muestra condición
me muestra a veces cosas que van a suceder en el futuro, me muestra demonios, me muestra ese reino espiritual que se mueve en la atmósfera. Y esas cosas, hermano, cuando uno no, si uno no estuviera en el Espíritu, hermano, si uno no estuviera bien con el Señor, les confieso que causaría mucho temor. Pero como yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es Dios, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es el Espíritu Santo, yo sé quién es Yahvé, Jehová de los ejércitos, yo sé que mi Dios es más grande que el Dios de este mundo, hermano. Por eso el Dios de este mundo a mí no me puede meter miedo. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi Dios. ¿Sí? Yo conozco a mi Dios y conocí también al Dios de este mundo, que es Satanás y todos sus demonios. No pueden meterme miedo, hermano, porque Cristo ya ganó la guerra, ya Cristo venció. Nosotros solo somos soldados que estamos peleando batalla y que a veces como soldados podemos perder una batalla, hermano, pero la guerra ya la ganamos, porque la guerra la ganó Cristo por nosotros en la cruz. Él resucitó de entre los muertos, hermano. Entonces, sigamos profundizando para ver cuál es el mensaje que Pablo, cuál era el mensaje porque a Pablo se le acusaba. Entonces dice así, hasta esa palabra lo escucharon. Entonces alzaron la voz. Escuche, porque acá Pablo dijo que fue a los gentiles, volvió, y entonces, como le estaba hablando hebreo, ellos guardaron silencio y estaban escuchando atentamente lo que Pablo decía. Pero mira lo que dice aquí en el verso 22, dice, hasta esa palabra lo escucharon. Entonces alzaron la voz y dijeron, quita de la tierra a este hombre, no conviene que viva más. Hermano, esos judíos querían matar a Pablo, hermano, porque lo que dijo Pablo no le gustó, hermano, no le gustó. Entonces escuchen, y como ellos gritaban, arrojaban su ropa y echaban polvo al aire. Y Tribuno mandó que lo llevasen a la fortaleza y ordenó que fuese probado con azote para saber por qué causa clamaba así contra él. Cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿es legal azotar a un ciudadano romano sin ser juzgado? Al oír esto, el centurión avisó al tribuno, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Vino el tribuno y le preguntó, dime, ¿eres tú romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con grande suma adquirí esta ciudadanía. Pablo contestó, pero yo lo soy de nacimiento. ¿Sí bien? Pablo era de nacimiento romano, hermano, porque casualmente, ¿no? Cuando estén viendo el video, pues acá vimos que dijo que era judío, ¿sí? Pero en realidad Pablo era de nacimiento romano. Lo que pasa es que Pablo amaba la ley de Dios, creía en los profetas, creía en lo que Dios iba a hacer en el mundo. Entonces por eso él se hizo como los fariseos, él se hizo judío, ¿sí? De corazón se hizo como los fariseos, celoso de esa ley que se le había dado en el momento. Pero en el momento él no reconocía al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, no lo reconocía como el Salvador, el Mesías, el Príncipe de paz. Entonces, al ver que ya lo iban a azotar, que lo habían llevado a la cárcel, a la fortaleza, y lo iban a probar en azote quiere decir de que, hermano, eso hoy en día sigue sucediendo. Por eso la palabra de Dios dice que debajo del sol no hay nada nuevo, hermano. Porque hay personas que a veces dicen, yo creo en esto, o se les están torturando para que confiesen algo, y cuando a la persona lo torturan tan fuerte, hermano, la persona tiene dos opciones, o una, seguir negando, o seguir afirmando lo que estén afirmando, o si están buscando una declaración, terminen testificando, ¿sí? En contra, pero que hablen a favor del que se le está golpeando, hermano. Como cuando una persona maltrata a otra con solo el propósito de que esa persona actúe de la manera que esa persona quiere, hermano. Entonces, sigamos leyendo la palabra. Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto de que lo acusaban los judíos,
lo soltó de la prisión y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacó a Pablo y lo presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, yo con toda buena conciencia me he portado delante de Dios, con toda buena conciencia me he portado bien delante de Dios, hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías, escuchen esto es tremendo. El sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él que le golpearan la boca, hermano. ¡Pau! Le metieron en la boca a Pablo, hermano. Pero escuchad lo que sigue diciendo la palabra, hermano, para que ustedes vean que esto siempre ha sucedido, hermano. La persecución a la iglesia siempre ha sucedido y siempre va a suceder. Pero si usted no sale del confort de su casa, hermano, si usted no sale a predicar en las calles el evangelio, hermano, obviamente a usted no le va a pasar nada, hermano, porque en la iglesia usted va a encontrar, son solo los hermanos en Cristo. Pero en la calle usted se va a encontrar los los que inconversos. Disculpen que a veces me enredo, mi boca se enreda, mi palabra, ¿sí? Entonces, a esas personas, hay muchas personas en el mundo que, aunque usted no lo sepa, hermano, son servidores de Satanás. Yo personalmente doy testimonio, hermano, de que Satanás ha enviado hombres sabios en la palabra. Hace poco tuve un encuentro con un masónico que él quería venir supuestamente a querer venir a confundir a mí, hermano, y ese hombre se tuvo que ir, mejor dicho, hermano, se tuvo que ir con una porción bien grande de la palabra en el nombre de Cristo Jesús, y lo sigo reclamando, que ese hombre se convierta al Señor. Bueno, sigamos viendo, hermano, para que usted vea. Entonces Pablo le dijo: Dios te va a golpear a ti. Pared blanqueada, le dijo, pared blanqueada. Estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas a golpear. Hermano, la gente es hipócrita, hermano. La gente es hipócrita. La gente del mundo es hipócrita. La gente que no tiene el Espíritu Santo del Señor es hipócrita, hermano. Ellos dicen defender algo, ¿verdad? Y ellos sí van a usar en la palabra. Mira que aquí ya querían matar al Pablo, hermano. Y de los 10 mandamientos de Moisés, de los 10 mandamientos de Dios, uno de esos mandamientos es: no matarás. Y ellos se creían con el derecho de matar. Asimismo, se ha creado todo lo que hoy en día conocemos como sistema de gobierno, ¿sí? Hoy en día se adoctrinan a policías, a militares, a creer que si matan en el nombre del gobierno están haciendo un bien, hermano, pero eso está mal. Eso está mal porque ahí hay pecado, hermano, es una condenación. Por eso es que el cristianismo, el evangelio del Señor, ¿verdad? Es algo que a los gobiernos no les gusta, hermano, no les gusta. ¿Por qué? Porque si a todos los hombres se les enseña la verdad, no va a haber quien haga el mal para ellos. Por eso en tiempos antiguos, cuando vieron que no podían acabar con esto, hermano, con la palabra del Señor, cuando ya Pablo había partido con Dios y todo, vino el gobierno y estableció, ¿verdad? Estableció con los que se vendieron en ese entonces, con los que tenían ese espíritu de Acab y vendieron el propósito de Dios, conformaron lo que es la iglesia católica romana, ¿sí? Y metieron a sus falsos dioses, metieron y que la Virgen María, metieron y que a San José, a San Pedro, a todos los santos que ellos creían, hermano. ¿Para qué? Para tratar de justificar al hombre y decirle que sus pecados eran normales y que todos iban a ser justificados, que solo que había que pedirle a la Virgen María o a otra deidad de ellos. Porque ellos no te mandan a pedirle directamente al Señor Jesucristo, porque ellos reconocen que solo hay un Dios y solo hay un diablo, hermano. Si usted se le postra y se la arrodilla delante a un yeso, ¿sí? Con la apariencia de María o de cualquier otra deidad, hermano, usted se está arrodillando sobre una cosa que no tiene, mejor dicho, tiene oído pero no oye, tiene ojo pero no ve. Y no va a poder salvarlo a usted. No se pueden ni salvar a sí mismo, ni lo pueden salvar a usted. No va a haber respuesta de esas cosas, hermano. ¿Sí? Porque solo Dios, solo Cristo es el que salva y sana. Y la palabra del Señor nos enseña de que Jehová, Dios Todopoderoso, nos enseña en sus palabras que Él es muy grande. Y dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré?
¿qué iglesia me edificaré? Al Señor no se le puede edificar un templo, hermano. Y es más, uno por costumbre le suele llamar iglesia a donde nosotros los hermanos en Cristo nos vamos a congregar, pero en realidad la iglesia somos las personas. Eso solo es un templo, hermano. Normalmente uno se puede congregar en donde sea. Mientras hayan dos o tres, su palabra dice, el Señor dijo, donde hayan dos o tres, en mi nombre reunido, allí estaré yo. Eso ya es una iglesia, hermano. Una iglesia. Yo voy a conformar con mi familia una iglesia, hermano. Usted puede conformar con su familia una iglesia. Mientras estén reunidos en el nombre de Cristo Jesús y estén en espíritu y en verdad, ahí el Señor va a manifestar su gloria. Ustedes tienen acceso directo al Padre por medio de Jesús, por su sacrificio, por lo que hizo en la cruz. Solo Jesucristo se sacrificó, derramó toda su sangre para que usted fuera salvo y resucitara en el día de la resurrección de los muertos, junto con todos los hermanos que hayan muerto en Cristo. Esa es la verdad. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Usted no le puede pedir a otra persona que no sea Jesús. Imagínese usted cuando hace un trabajo, ¿sí? Usted hace un trabajo, supongamos, en su trabajo usted está trabajando algo. Alguna vez se le ha pasado a alguna persona, a mí me pasó, yo creo que a muchas personas le ha pasado, que usted se esmera en su trabajo, pero normalmente, pues, cuando uno trabaja por una empresa, hay un equipo de trabajo amplio y usted se esmera trabajando, haciendo algo bien, porque quiere que su jefe se dé cuenta de lo que usted está haciendo bien y otro venga y le robe el mérito, hermano. Diga, no, es que yo soy yo. Entonces, hermano, ¿usted cómo se va a sentir? Se va a sentir mal sabiendo que usted fue el que hizo el trabajo. Usted no va a querer que esa otra persona se le robe el crédito porque usted fue el que hizo el trabajo, hermano. Ahora imagínese si uno en cuestión de humano siente eso, ¿sí? Y que sabe usted que usted fue el que hizo el trabajo y no esa otra persona, porque esa otra persona no era capaz de hacer ese trabajo que usted hizo, porque ya usted está capacitado para hacer ese trabajo, más esa persona no está capacitada para hacer ese trabajo. Entonces así mismo le digo que el Señor fue el que hizo el trabajo, Él fue el que hizo la obra, no ningún otro. Es más, la palabra nos enseña que María, su madre, estaba allí, estaba allí viendo cómo el Señor era crucificado. Ella no estaba haciendo más nada que llorar por su hijo. Entonces, sigamos leyendo la palabra, hermano, porque esto va un poquito largo, pero al que se queda hasta el final, hermano, si se quedan hasta el final, van a ser bendecidos. Denle like y suscríbanse al canal si pueden, porque todo el que apoye va a... Todo el que apoye a que el mensaje sea repartido, hermano, está contribuyendo a la obra de Dios, está contribuyendo a que el mensaje sea dado. Entonces, sigo leyendo. Entonces Pablo le dijo, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada, estás sentado para juzgarme conforme a la ley. Y contra la ley me mandaste golpear. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. La palabra injuria quiere decir de que es falso testimonio. Entonces dice, Pablo replicó, hermanos, no sabía fuera el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, sabiendo que unos eran saduceos y otros fariseos, clamó en el concilio, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, por la esperanza de la resurrección de los muertos, soy juzgado. Acuérdese, mire, aquella Pablo está diciendo por lo que está siendo juzgado, por la esperanza en la resurrección de los muertos. Ese es el verdadero mensaje, hermano. Ese es el verdadero mensaje del evangelio. Que hoy muchas personas van a predicar a la calle, hermano, y no saben ni lo que están predicando, porque lo único que están predicando es lo que han escuchado del pastor, lo que han escuchado de la pastora, lo que han escuchado de otros hermanos evangelistas, y no, hermano, no profundizan en la palabra. Siempre hay que dar el mismo mensaje, hermano. El mismo mensaje real es de la resurrección. Que va a haber una resurrección, hermano. Todo aquel que haya muerto, tarde o temprano, se va a levantar en Cristo Jesús. Nos vamos a levantar porque este cuerpo corrupto ya no va a ser más corrupto. Nos vamos a levantar en poder y gloria como lo hizo el Señor Jesucristo. Si mueren en Jesús. Entonces escucha, hermano. Al decir esto, se produjo una discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Mira lo que los saduceos dicen. Ya se dividieron con lo que Pablo le dijo. Wow, qué tremendo, ¿sí?
porque Pablo les dijo eso y ellos quedaron como que, ya va, pero acá estos no tienen la misma creencia que nosotros, ¿sí? No podemos juzgar a este hombre así porque esto nos están persuadiendo a nosotros. Entonces, escucha lo que dice así. Los saduceos, dice, no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman eso. Y hubo un gran clamor, levantándose algunos escribas del partido de los fariseos, contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, tal vez un espíritu o un ángel le habló. Sí. Ahora los fariseos tenían miedo, hermano, porque lo que Pablo les había dicho, ellos también lo creían, pero lo que ellos aún no aceptaban eran que el Señor Jesucristo había sido el Hijo de Dios, ¿sí? Pero entonces sigamos profundizando en la palabra, hermano, porque como esto va un poquito en largo, a veces quiero explicar para que ustedes entiendan de verdad, de corazón, puedan entender el mensaje del Señor real como tiene que ser. Entonces dice, al altercado llegó a ser tan el altercado, o sea, el conflicto llegó a ser tan violento que el tribuno terminó que el tribuno temió que Pablo fuera despedazado por ellos. Mandó venir las tropas, arrebatarlo en medio y llevarlo al cuartel. ¿Por qué? Porque como no se encontraba para juzgarlo, unos empezaron a pelear con otros, porque querían matar a Pablo, hermano, lo querían matar porque, wow, hay hombres, hermano, que no aceptan la palabra del Señor, y no es solo que no lo aceptan, no quieren que nadie lo acepte, hermano, porque no quieren. Ahí se cumple la palabra en Juan 3:17, donde dice que por tanto no creyeron, fueron condenados. Y en Juan 3:18 dice, porque al hombre vino la luz y ellos amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la verdad, hermano. Hay gente que ama más su pecado, ama más lo malo, entonces no quieren que más nadie vaya a la luz, ¿sí? Eso pasaba conmigo, hermano, cuando yo estaba entregado al mundo. Había gente que a mí me botaba corriendo con eso de la música, que yo iba a ser grande, que iba a cantar con Bad Bunny, que iba a cantar con Anuel, que iba a cantar con no sé cuántas estrellas, que iba a tener, mejor dicho, toda la riqueza del mundo, hermano. Pero Dios venía constantemente a mí a través de sueños y me mostraba cosas, me decía, me traía, mejor dicho, hasta palabras, hermano, de la Biblia. Me decía, ¿de qué te vale ganar el mundo si al final perderéis tu alma? Me mostraba imágenes en donde yo podía tener todas las riquezas, pero no iba a tener felicidad. Me mostraba que ese no era mi camino. Me mostraba cantidades de cosas, hermano, que yo me estuve volviendo loco como por unos 3 meses. Gracias a Dios ya estamos sanos y estamos cuerdos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces sigamos en la palabra, hermano. Porque esas personas que van a estar alrededor de ti no van a querer que tú te conviertas, no van a querer que tú vengas al camino real. A veces las personas, yo le he predicado a varones aquí, yo le he predicado a personas, hace poco, hace como un mes, más o menos, yo creo que un poco más de un mes, le prediqué a 2 varones que el Señor me puso. Y uno de esos varones, después de que estaban recibiendo palabra y palabra, y el otro recibía, ¿sí? El otro me dijo, para ti debe ser fácil, me dijo. Para ti debe ser fácil porque tú tienes tu familia lejos. Aquí yo tengo mi familia y aquí nosotros compartimos, supongamos los fines de semana bebemos, ponemos música, mejor dicho, tenemos un estilo de vida que va contra la Biblia. Y yo le decía, está bien, pero tú dices que es fácil, pero el Señor primero me tocó en Venezuela, el Señor primero me tocó allá en Venezuela, y yo le prediqué y sucedió todo lo que la palabra me decía, yo lo viví. Mis primos me aborrecieron, mi familia me aborrecía, fui maltratado, no voy a poner el nombre, hermano, porque no quiero herir a nadie ni servir de piedra de tropiezo para nadie, pero fui maltratado por la palabra del Señor, yo padecí por la palabra del Señor, porque cuando uno lleva el mensaje, te van a perseguir, hermano, la gente te va a como que agarrar, como que, ay, ahí viene, vámonos. Sí, esos que no quieren aceptar, se van a querer ir, hermano. Y yo soy una persona que constantemente, cuando el Señor me trajo a su camino, yo no soy de los violentos, no soy, o sea, el don que el Señor me ha dado a mí es del evangelismo. Hay unos que son profetas, otros que son maestros, otros que son apóstoles. Porque, por ejemplo, escuchar a un profeta es duro, hermano. El profeta no viene como el evangelista. El evangelista siempre
te va a traer la palabra con amor, con dulzura, con un gozo ahí que va a ser mejor recibida que cuando el profeta te vaya a decir en la cara, arrepiéntete, hijo del diablo, sí, porque eso sucede, hermano, pero son palabras de profeta. Y el profeta normalmente siempre va a tirar una profecía si Dios le pone el decir de esas cosas. Entonces escuchen a los profetas también porque acá la realidad es enseñar correctamente todo lo que es la palabra de Dios. Y Dios usa el carácter de cada persona diferente. Yo igual le voy a decir, hermano, yo en el mundo fui una persona, como quien dice, violenta. En un tiempo yo fui una persona violenta porque crecí en un barrio violento, donde habían muchos criminales, donde habían mucha maldad. Pero el Señor, cuando trajo su restauración en mí, cuando trajo su Espíritu Santo en mí, él transforma, Él cambia. Miren que Pablo, yo creo que una persona más violenta que Saulo de Tarso, que fue Pablo, no fue nadie, hermano. Y hoy en día, o sea, a través de su palabra podemos ver todo lo que todo lo que Pablo padeció. Mire que lo golpeaban, él no iba a arremeter, ay, me voy a sacar el espíritu y lo voy a matar. No, hermano, Pablo sabía resistir, hermano. Y yo creo que el Señor usa ese carácter en eso, en poder resistir. Por eso yo creo que Dios me ha hecho un evangelista, hermano, porque yo, siendo un evangelista, hermano, he podido recibir hasta golpe, hermano, y no arremeter contra esa persona, hermano. Porque el Señor dice en su palabra que Él te premiará. Él tiene un galardón para todos aquellos que sufran por medio de su palabra. Entonces sigamos leyendo. Para seguir profundizando en... Entonces, la noche siguiente, el Señor se presentó a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, como testificaste de mí en Jerusalén, así necesito que testifique también en Roma. Venido el día, algunos judíos tramaron un complot y juraron no comer ni beber hasta hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los que hicieron ese juramento. Estos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros hemos hecho voto bajo maldición, que no gustaremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora vosotros con el concilio requerid al tribuno que los traigan mañana a vosotros como para entender de él algunas cosas más ciertas, y nosotros estaremos listos a matarlo antes que llegue. Hermano, miren lo tremendo que es la palabra de Dios, hermano, que va a haber gente que va a querer, pero desaparecer de la faz de la tierra, hermano. Acá dice que habían 40 hombres, hermano, que esto es para la iglesia. Este mensaje ya es para la iglesia, este pedazo de la porción, hermano, porque hay una iglesia, hoy en día hay muchos hermanos en Cristo, hermano, que están súper gorditos, hermano. Tienen un espíritu de glotonería. No dejan de comer, hermano. Entonces, eso que ellos tienen, tienen revelación, tienen palabra, hermano, pero, hermano, ustedes tienen que ayunar, tienen que entrar en el ayuno en el Señor. Mira, hasta los malos ayunan. Hasta los hijos del Satanás, hasta los hijos del diablo ayunan, hermano. Estos hombres dijeron que no iban a beber ni comer hasta que matasen a Pablo. Imagínense eso. Cuanto más la iglesia tiene que ayunar para que las personas en el mundo sean liberadas de los espíritus, para que sean sanos, para que sean salvos en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Por eso es que la iglesia tiene que ayunar, la iglesia tiene que velar, la iglesia tiene que tener esa comunión con el Señor para poder soportar eso, hermano. Si uno no tiene comunión con Dios, cuando una persona venga a arremeter contra ti, va a suceder algo, hermano. Usted se va, como yo he escuchado a algunos y de que hermanos en Cristo que dicen, no, es que si a mí me bajo de la cruz, no, hermano. Usted no se puede bajar de esa cruz. Esa cruz usted siempre la tiene que cargar con usted, hermano. Así a usted lo humillen, así a usted le digan algo, así a usted lo griten, hermano. Usted tiene que estar con Cristo, hermano. No tiene que estar en crisis. Como decía en estos días un pastor que fue a la iglesia, uno no está en crisis sino uno está en Cristo. Entonces escuchen, hermano. Por eso tienen que ayunar y velar para que no entren en tentación. Esa es la herramienta que el Señor ha dotado a su iglesia para que no le suceda esas cosas de entrar en esa tentación de parte del diablo. Entonces dice así, pero un sobrino de Pablo oyó hablar de la emboscada y fue al cuartel y avisó a Pablo, Pablo,
llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven al tribuno, porque tiene un aviso que darle. Entonces él lo llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me rogó que trajese a ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué tienes que decirme? Y él dijo: los judíos han convenido rogarte que mañana saques a Pablo al concilio como para inquirir de él algunas cosas más ciertas, pero no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos lo acechan. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta darle muerte, y ahora están apercibidos esperando tus asentamientos. Entonces el tribuno despidió al joven y le mandó que a nadie dijese que le había dado ese aviso. Hermano, Pablo le envió a ese muchacho al tribuno porque si el tribuno no hubiera tenido el mensaje y el tribuno por medio de esos judíos manda a traer a Pablo, ¿verdad? Ellos iban a tratar de persuadir, el pueblo iba a estar bravo, iban a estar bravos, iban a tratar de persuadir al tribuno para que le entregase a Pablo o para que le diese muerte, ¿sí? Porque ellos iban a tratar de hacerle ver al tribuno de que ellos tenían la razón. Entonces hay palabras en la Biblia que muchas personas no entienden. Y yo me di la tarea de buscar esas palabras para explicarla textualmente lo que significa, no así con mi razonamiento como he venido haciendo con otras, con mi propio entendimiento y la sabiduría que el Señor me ha entregado, sino explicarle textualmente lo que significan esas palabras. Entonces, mire lo que significa la palabra asentamiento. El asentamiento dice: colocación o establecimiento de una cosa en un lugar de manera que quede firme. El asentamiento, ¿sí? Establecimiento o fijación de principios o bases sobre las que se consolida algo inmaterial. El asentamiento de la democracia estableció la política del país. O sea, ellos querían que ese hombre lo pusiera a Pablo en un lugar donde ellos le pudieran dar muerte, hermano, dar muerte. Entonces, sigamos leyendo la palabra. Dice: entonces el tribuno llamó a 2 centuriones y le mandó que alistaran para la hora tercera de la noche, las 9, 200 soldados para ir hasta Cesarea, 70 de a caballos y 200 lanceros, y que prepararan cabalgadura para llevar a Pablo en salvo a Félix, al presidente. Y escribió una carta. En esto terminó Claudio Licia al excelentísimo gobernador Félix salud a este hombre apresado por los judíos que ellos iban a matar, libre, acudiendo con la tropa, habiendo entendido que eran romanos y queriendo saber de qué lo acusaban, lo llevó al concilio de ellos y hallé que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Es lo que escribió el, lo que escribió el cónsul a, a este excelentísimo gobernador Félix, ¿sí? Les estaba diciendo de que él no sabía, o sea, que estos judíos los estaban a él juzgando por algo de la ley, pero que no había culpa en Pablo para que lo matasen, o sea, no encontraba él nada para que lo matase y que se lo envió, ¿sí? Porque Pablo era romano y no lo podían juzgar, porque en ese entonces quien gobernaba el pueblo de Judá, quien gobernaba en Jerusalén, eran los romanos, hermanos. ¿Por qué cree usted que gobernaban los romanos, hermanos? Porque el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, hermano, constantemente caían en pecado, en cosas, hermano, y Dios los dejaba
los dejaba, hermano, como cuando uno peca y tú estás siendo bendecido y tú pecas y te das cuenta que la bendición es acortada, hermano. Porque esa cobertura especial del Señor, Él te la quita de cierta manera. Tampoco es que te va a dejar perecer así. Él, Dios tiene todo bajo control. Entonces dice, y como me avisaron que los judíos tramaban matarlo al punto de que lo envió y pedí a sus acusadores que traten ante ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Como le fue mandado a los soldados tomaron a Pablo, como les fue mandado los soldados, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipatris. Al día siguiente, dejando a los de a caballos que fuesen con él, se volvieron a la fortaleza y llegar a Cesarea. Dieron la carta al gobernador y le entregaron a Pablo leída la carta. El gobernador preguntó de qué provincia era. Al entender que él era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que lo guardasen en el pretorio de Herodes. Entonces mire que ahora vamos a leer el versículo 24, donde dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías, otra vez el que le mandó a pegar en la boca a Pablo. Dice, descendió el sumo sacerdote Ananías y un tal Tertulo, abogado, y presentaron ante el gobernador sus acusaciones contra Pablo. Cuando Pablo fue citado, Tertulo empezó su acusación diciendo, excelentísimo Félix, la paz que gozamos gracias a ti y las mejoras hechas por tu providencia a esta nación siempre en todo lugar la recibimos con gratitud. Pero para no cansarte, te ruego nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Sediciones. Le voy a explicar, hermano, porque este video se está alargando un poco y no quiero estar yendo a lo que investigué porque ya me lo sé. Sediciones significa que un grupo de personas sí se está acumulando supuestamente para derrocar un gobierno, derrocar una política, derrocar un gobernante, pero eso no era así, hermano. Estaban tratando de persuadir a Félix. Mira que eso lo halagó como que, mejor dicho, lo halagó de una manera increíble, hermano. Entonces sigamos hablando. También intentó profanar la palabra secta. También es una palabra que ya vamos a ver más adelante, se la voy a explicar, hermano. Dice, también intentó profanar el templo y le apresamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Lisias y con gran violencia lo quitó de nuestras manos y mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo interrogándolo podrás entender todas estas cosas de que lo acusamos. Y los judíos lo apoyaron afirmando que esas cosas eran así. Imagínense, ellos dicen que con violencia se lo quitaron, hermano. Imagínense si no lo hubieran quitado a Pablo con violencia, lo hubieran matado allí, hermano. Lo hubieran matado porque los violentos eran ellos, hermano. Y entonces ese man vio que Pablo era romano y que estos judíos no lo podían matar así como así. Porque imagínense, si los romanos eran los que mataban a judíos, ¿cómo los judíos iban a matar a los romanos? Si los romanos eran los gobernantes de ese entonces del pueblo, de Jerusalén. Entonces, mira lo que dice. Entonces el gobernador le hizo señal a Pablo que hablara, y él respondió, sabiendo que hace muchos años era gobernador de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Entonces, tú puedes verificar que hace solo 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y ni el templo, ni las sinagogas, ni la ciudad me hallaron discutiendo con ninguno, ni haciendo concurso de multitud. Aquí el Pablo le está diciendo lo que yo le acabo de explicar, porque ellos están ahí tratando de persuadir al tribunal para que lo juzguen en contra de lo que no es. Entonces mira lo que dice, ni te puedo probar las cosas de que me acusan, pero esto confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mi Padre,
creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que ellos, que han de haber resurrección, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Después de una ausencia de algunos años, vino a Jerusalén a traer limosna y a ofrendas para los pobres. En eso yo estaba, después de haberme purificado, sin multitud y sin alboroto. Cuando unos judíos de Asia me hallaron en el templo, ellos debieran compadecerse ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí, y digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando yo comparecía ante el concilio, a no ser que estando entre ellos dije en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Si se dan cuenta, hermano, esa es la verdad, porque a Pablo lo perseguían, porque a Pablo los judíos querían, mejor dicho, crucificarlo como lo hicieron con Jesús, porque Jesús les dijo que en 3 días levantaría su iglesia, en 3 días él restauraría el templo. ¿Por qué? Porque él estaba hablando era de la resurrección y ellos decían, ¿quién es este que va a edificar un templo en 3 días si nosotros nos tardamos 40 años? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que por eso es que el hombre tiene ese conflicto, hermano, porque el hombre quiere morir en sus pecados, ¿sí? Y que ya no haya más. El hombre quiere tener un fin, que cuando la persona muera, ese dicho que dicen en el mundo, ¿sí? De que descansó en paz, sea así, hermano, ya. Que ya no haya más nada, que ya no haya más propósito, hermano, pero usted no se creó a usted mismo. Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Y Dios no nos creó con un propósito de muerte, Dios nos creó con un propósito de eternidad. Y el que trajo muerte a este mundo, ¿quién fue? El príncipe de las tinieblas, Satanás, hermano. Satanás es el que pone enfermedades, Satanás es el que trae la muerte, Satanás es el que trae la corrupción a este mundo, hermano. Mas Cristo vino a darnos vida, a librarnos de ese diablo, de ese demonio que está operando en toda la atmósfera del planeta Tierra. Entonces sigamos, hermano. Dice, entonces Félix estaba bien informado de esto, caminó, puso dilación, diciendo, cuando descendían al tribuno Licias, acabaré de conocer vuestros casos. Y mandó al centurión que custodiara a Pablo, pero que le concediera alguna libertad y permitiera a sus amigos atenderlo y venir a él. Algunos días después vino otra vez Félix con su esposa, ¿sí? Que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, ahora vete, y cuando sea propicio te llamaré. Con eso esperaba también que Pablo diera algún dinero, por lo cual, haciéndolo venir muchas veces, hablaba con él. Pero él, a cabo de 2 años, Félix recibió por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix no quiso, mejor dicho, yo no me voy a poner en guerra con estos judíos, yo lo voy a dejar preso y listo, ni lo voy a matar ni nada. Entonces, Félix por un momento estaba creyendo, hermano, estaba creyendo y trajo a su esposa. Pero cuando Pablo le habló del dominio propio, el hombre no le gustó, porque eso es lo que no le gusta a muchos hombres. Este es el punto donde viene la gloria del Señor. Dele like y empieza a entender, hermano, lo que el Señor le quiere compartir en esta hora, que a muchos hombres no les gusta cuando uno se le predica la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre al predicar la palabra del Señor siente que va a perder su dominio propio. O sea, todos los pensamientos que el hombre tiene carnalmente los va a perder, hermano. Claro que sí, los va a perder. Ya no vas a hacer, ya vos no vas a vivir, va a vivir Cristo en ti. Esa es la verdad, hermano. Entonces, mira lo que significa
esta palabra tremenda. Bueno, vamos a seguir profundizando porque más adelante voy a volver a hablar de este pedacito y ahí sí voy a dar la definición de lo que significa lo que está allí. Dice, 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió a Cesarea, a Jerusalén, y los principales sacerdotes y los principales judíos vinieron en contra de Pablo y le rogaron, pidiendo con insistencia como una gracia contra él, que lo hiciesen traer a Jerusalén, porque había preparado una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea, a donde él mismo partiría pronto. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en ese hombre, acúsenlo. Después de pasar entre ellos no más de 8 días o 10 días, fue a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó a traer a Pablo. Cuando llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén y presentaron contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo alegó en su defensa: ni contra la ley ni de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congregarse con los judíos, preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas ante mí? Pablo respondió: ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les hice ningún agravio, como tú sabes muy bien. Si cometí algún delito digno de muerte, me rehúso a morir, pero si no, no me rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Al César apeló. Entonces Festo, después de hablar con consejo, respondió: al César has apelado, al César irá. Acuérdense que la mayor autoridad de Roma era el César, el rey de Roma era el César. Entonces, Pablo, viendo que allá en Jerusalén le iban a juzgar y lo iban a matar, hermano, porque esta gente estaba corrompida, hermano. Entonces él apeló a que lo enviaran para el César, porque como era el romano, él tenía ese derecho de que el César lo juzgara. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar por qué al César, hermano. Pablo no tenía miedo a la muerte. Él dice, él no tenía miedo a la muerte, pero ¿sabe por qué él dijo que lo enviaran al César, hermano? Porque acuérdese que en unos capítulos antes yo le leí que el Señor se le apareció y le dijo que así como había predicado con valentía en Jerusalén, ahora era necesario que fuera a Roma y predicara en Roma, hermano. Vea, Pablo estaba preso, hermano, pero la palabra de Dios se cumplía. Que se explote su cerebro para que entienda, hermano. Dios, aleluya, sea la gloria a ti, Padre Santo. Señor, Dios cumple su propósito. Todo parece coincidencia, pero nada es una coincidencia. Cuando el Señor, cuando usted parece estar contra la espada de la pared, déjeme decirle de que Dios Todopoderoso tiene todo bajo control, hermano. Usted puede estar preso, pero a veces esa es la voluntad de Dios y Él te mueve para allá, para acá, para donde Él te quiera mover, hermano, porque esto fue creado para Él y por Él, hermano. Estando preso Pablo, ¿sí? Pablo no tuvo que agarrar una mochila y decir, no, es que Dios me envió para Roma y para allá me voy. No, hermano, Pablo estaba siendo juzgado, lo tenían de acá para allá como un títere, hermano. ¿Sí me entiende? Pablo ya no tenía libre albedrío, pero seguía teniendo libre albedrío. A pesar de que no tuviera libre albedrío, lo tenía, hermano. Porque así es Dios de increíble. No es lógico como tú, no es lógico como el ser humano. Dios es increíble. Y Él actúa de